Shalom a todos mis hermanos del grupo Yeshua HaMashiach Jai. Gracias Eterno por permitir que nuestra Neshama y nuestro Nefesh esté unidas hasta el día de hoy. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gracias por lo que no entendemos, conociendo de antemano que todo está bajo tu control, desde el número de nuestros cabellos, la caída de una hoja seca, hasta el engranaje que mueve el universo, todo depende de tu absoluta voluntad. Perdona nuestros pecados no intencionales, en el fragante olor de ofrenda Olá, y nuestros pecados intencionales por el sacrificio expiatorio de nuestro santo y justo Mashiach Yeshua. Permite su pronta llegada, que pueda ser en nuestros días. Toda esta petición quede unida a los méritos de nuestro justo Mashiach Yeshua. Amén ve amén. Hoy es el cuarto día, 28 de Tishrei, 5778. Miércoles, 18 de octubre, 2017. Bienvenidos a esta yeshiva virtual. Parashá Noaj, Noé. Bereshit, Génesis 6. 9, 11, 32. Haftará. Yesaya. Isaías 66, 1, 24. Dichos de nuestro Ribí Yeshua, código nazareno, código netzarita, Sofen Amalhudí, Obrit Adasá. Meir, Marcos 2, 1, 2, 28. Recuerden que puede hacer sobre esta parashá, cualquier exposición, resumen, pregunta, propuesta, etcétera, etcétera, etcétera. No está permitido cualquier comentario fuera de la parashá. Hacer caso omiso a estas reglas es una falta de respeto a todos los integrantes del grupo, por lo tanto tome el primer día de la semana para realizar estas preguntas. Sin embargo puede hacérmela en privado. Por lo tanto apliquemos la Alajá Ilhot Talmud Torah de Rambam 4, 6. Tampoco se pregunta al instructor sobre un tema diferente, sino del tema que en ese momento se está estudiando. Agradezco su cooperación al respecto. Comentarios diarios y breves de la parashá. Somos todos descendientes de Noaj y como Noaj a su vez es descendiente de Adán, entonces todos los hombres, judíos y gentiles, son hijos de Adán e hijos de Noaj. Con la elección de Israel como el pueblo escogido del Eterno para funcionar como nación sacerdotal para bien de la humanidad, se establece el principio de que Israel no será contada entre las naciones, Números 23, 9. Como resultado de esto, es lógico reconocer que en su conjunto, toda la humanidad es Bene y Noaj, los hijos de Noaj, e Israel, la nación escogida, Bene y Israel. Hay que aclarar que la elección de Israel no es el rechazo de las naciones, sino el medio de Elohim para alcanzar las naciones. Los judíos no son mejores ni superiores a los gentiles no son mejores ni superiores a los judíos. La elección no tiene que ver con superioridad, solamente con niveles diferentes de misión y responsabilidad. Así como el Eterno escogió a los hijos de Leví como tribu sacerdotal para bendecir al resto de Israel, así tomó a Israel como nación sacerdotal para bendecir al resto de la humanidad. Debido a su elección y misión, a Israel se le demanda mayor responsabilidad que a los hijos de Noaj, entre las cuales destaca su compromiso de enseñar a las naciones los 7 mandamientos universales, mientras que Israel deberá guardar 613 mandamientos locales. Los 7 mandamientos para las naciones son los siguientes. No idolatría. No blasfemia. No asesinato. No robo. No inmoralidad sexual. No alimentación prohibida y establecimiento de cortes o juzgados de justicia. De esto los que aún no tienen el estudio, y están en otros temas muy pronto les será enviado si el Eterno lo permite. Cuando un Bene Noaj, un no judío, un gentil, abandona su idolatría y se convierte al Eloá de Israel y asume el compromiso de vivir según los 7 mandamientos universales, con todas sus derivaciones, es considerado un justo de las naciones, amigo de Israel, pero no parte de Israel. Sin embargo, cuando los Bene y Noaj abandonan su idolatría y se convierten al Eloá de Israel echando mano a los méritos de Yeshua el Mesías para el perdón de sus pecados, incluyendo los de muerte, asumiendo el compromiso con los 7 mandamientos universales, se les considera no solamente justos de las naciones, sino también, hijos de Abraham por la fe. Es decir, que su fe le es contada como simiente. El juez del tribunal Netzari del Shaliach Shaul de Tarso, en nombre de Yeshua el Mesías, ha establecido la siguiente misma que quiere decir, del hebreo, estudio, repetición, es un cuerpo exegético de leyes judías compiladas, que recoge y consolida la tradición oral judía desarrollada durante siglos desde los tiempos de la Torá o ley escrita. Y en este caso esta misma viene de Mashiach, y es dicha por Shaul como su enviado. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos del mundo por venir, según la promesa, Gálatas 3, 29. Antes de su conversión al Eloá de Israel, los gentiles eran
esclavos de los pobres y débiles rudimentos paganos de la idolatría. Pero al abandonar la idolatría y convertirse al Eloá de Israel, sin contar todavía con los méritos de Yeshua, son vistos como justos de las naciones, pero no miembros de Israel, consecuentemente su estatus o posición es solamente de siervos de Israel no coherederos. El Shaliach dirá de ellos: son siervos de la casa, Gálatas 4:1, o menores de edad, pero en Masíach, cambian de posición y vienen a ser descendientes de Abraham, mayores de edad, y reciben, junto con Israel, la adopción de hijos no siervos. Por tanto, afirma el Shaliach en nombre del Ribi: ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por la intervención de Elohim. Gálatas 4:6-7. Esa conversión nos pasa de menores de edad a la mayoría de edad. En el judaísmo ese cambio de minoría a mayoría de edad es visto como un nacer de nuevo, que se expresa en la frase bar mitzvah para los varones y bat mitzvah para las hembras, hijo e hija del mandamiento, respectivamente. Así pues, por los méritos de Masíach, el estatus que ocupan ahora los gentiles conversos es superior al resto de los Bene y Noaj, llegando a estar en igualdad de posición en relación con el resto de la casa de Israel. Para destacar ese cambio de posición o nuevo nacimiento, reciben la identificación de linaje o hijos de Abraham, Bene y Abraham, según ha sido explicado, Gálatas 3:29. En el lenguaje del Shaliach Shaul, estos nuevos conversos son cortados del olivo silvestre, las naciones, e injertados contra naturaleza en el olivo natural, Israel, y sostenidos ahora por la raíz y rica savia de ese olivo, que es el Mesías, Romanos 11:17-22. Consecuentemente, como todo nuevo nacimiento que se expresa oficialmente en una inmersión en agua, cuando un Bene y Noaj se convierte al Eloá de Israel por medio de Masíach, una purificación en agua, en el nombre de Yeshua, deberá ser establecida para ellos. Ese acto viene a ser su bar o bat mitzvah, cuando oficialmente se convierten en hijos e hijas del mandamiento y son declarados oficialmente Bene y Abraham. Este es el real motivo de la Tevilá en los Bene y Abraham, no como fue enseñado en el rito dogmático cristiano. A partir de aquí, tienen responsabilidades y derechos mayores que los Bene y Noaj, entre los cuales destaca el compromiso de enseñar a los Bene y Noaj acerca del mensaje de redención expuesto por Yeshua y sus emisarios, y el privilegio, entre otros, de disfrutar el ciclo festivo dado a Israel, según aplique. Para ellos, su nuevo lugar en Israel está en el partido metzarita, el único judaísmo que reconoce esos cambios y los recibe en su seno como hermanos y hermanas. No el partido ortodoxo, o tradicional judío. Si un Bene y Abraham, después de todos y estos cambios y elevaciones espirituales que ha experimentado, quisiera moverse a un sistema que torciendo las escrituras la ha convertido en legalismo, como sucede con el judaísmo tradicional, estaría sometiéndose a un yugo de esclavitud que no hará otra cosa que dañar severamente sus almas, y robarles la riqueza y libertad que solamente pueden ser recibidas por medio de Yeshua. Hoy en día, muchos que movidos por su inquietud o curiosidad, buscan respuestas a esto en el judaísmo tradicional, sin ninguna preparación previa a que están buscando. Algunos son atrapados o cazados por el judaísmo tradicional y le quitan al Masíach y Yeshua, y son sometidos a mero legalismo. Estos hijos de Noaj no entienden que lo único que los hace ser herederos de la herencia del Eterno, es el conocimiento del Masíach y su aceptación de Yeshua como único Masíach. Quizás si nunca conociste a Yeshua como tu Masíach, esto pueda ser lógico. Pero conociéndolo de antemano, creo que es un grave error. También existen grupo de cristianos mesiánicos que obligan a los Bene y Abraham a circuncidarse, pasando por alto lo dicho por el Shaliach Shaul en su carta a los gentiles muy claramente. Tanto hacer una cosa o la otra, estarían desligándose de Masíach, y cayendo de la gracia de Elohim que les fue dada para sujetarse a un sistema de esclavitud que lejos de elevarles, les volcará a una posición de esclavos y siervos del judaísmo tradicional. Todo Bene y Abraham que desviándose del camino decida tal cosa, se expone a perder su parte en el mundo por venir. Por tanto, es responsabilidad de todo Bene y Abraham mantenerse firme en la libertad para la cual los libertó Masíach y no someterse otra vez al yugo de esclavitud. Recordemos la Misná del Shaliach. 1 Corintios 7:18 ¿Fue llamado alguno habiendo hecho la circuncisión? ¿Qué de ese circunciso, fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Y también dice 1 Corintios 7:20 cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. En los días del Shaliach Shaul de Tarso, existían algunos judíos que sin estar autorizados, pretendían que los Bene y Abraham debían
Hacerse judíos y guardar la ley como judíos, si querían tener asegurada una porción en el mundo por venir. En realidad tenían celos de Pablo, porque los gentiles, ahora Ben y Abraham seguían al apóstol y sus enseñanzas y ellos querían que esos conversos de las naciones fueran a ellos y recibieran la enseñanza solamente de ellos. Lo mismo pasa hoy en día, con estos grupos judíos que atrapan a cristianos incautos, y le quita a su Masías, que creen que están mejores que antes. Mejor le hubiera sido haber quedado con su Cristo greco-romano. Ya que, de esa manera su ignorancia lo hacía merecedores de la gracia de Elohim. Ya que si su creencia era de corazón sincero, el Eterno jamás desprecia un corazón contristo y humillado. Cada quien saque su propia conclusión. Estos judíos de la época de Shaul, nunca fueron a los gentiles, nunca se interesaron por ellos, nunca les hablaron de esta herencia maravillosa. Entonces como el Shaliach Shaul fue, ahora querían aprovecharse de los frutos del apóstol entre las naciones pretendiendo que las enseñanzas de Pablo eran incompletas, y que solamente ellos tenían la autoridad para instruirles en los asuntos de la Torá. La misma historia se repite hoy. ¿Existe alguna diferencia? El diagnóstico espiritual del apóstol fue el siguiente. Tienen celo de vosotros, pero no para lo bueno, sino que os quieren alejar de nosotros para que tengáis celos por ellos. Gálatas 4:17. Así como en los días de Pablo, así también en nuestros días. Decenas de maestros que se levantan en nuestra generación estorbando e inquietando a los creyentes de origen gentil, instigándoles para que se desliguen de Yeshua como Masías y acepten que solamente son Bene y Noaj, no Bene y Abraham, y por tanto, sin otros derechos que guardar de manera legalista los 7 mandamientos universales. Obligándolos a circuncidarse, y sabe que otra cosa. Solo basta entrar en las redes, y ver grupos aquí y allá, sea judíos o cristianos disfrazados de judíos, obligando a hacer esto o aquello, haciéndolos más hijos del infierno que ellos mismos. Para lograr sus metas, usan todas las ardides y artimañas venidas de la psicología moderna envueltas con Torá y falsas apariencias de piedad y ortodoxia, provocando así que muchos incautos abandonen su primer amor y se desliguen de Yeshua nuestro justo Masías y de los emisarios autorizados de Masías. O a crear nuevos ritos y costumbres, o sea dogmas nuevos que según ellos todo el mundo está equivocado menos ellos. Estos grupos judíos, intentan ponerlos a sus pies y encaminarlos lejos de Masías a un sistema de esclavitud y privación espiritual con el potencial de malograr incluso, su porción en el mundo por venir. Es necesario recordar siempre que en lo relacionado a la identidad de Yeshua como Masías, la mayoría de los maestros judíos, excepto un remanente escogido por gracia, tienen un velo sobre sus ojos que no será quitado solo cuando se vuelvan al Eterno de corazón. Por tanto, toda enseñanza acerca de la identidad de Masías venida de tales maestros, está incompleta y torcida y los que se coloquen a sus pies para ser instruidos sobre dicho tema por ellos, serán contaminados por su levadura, doctrina, con el potencial de ser desligados de Yeshua, y recibiendo sobre sí el mismo velo, que ahora les impide a ellos ver la mesianidad de Yeshua. Los Bene y Abraham solamente deben recibir instrucciones de un partido metzarita, calificado no del judaísmo rabínico o tradicional, porque la intención de este judaísmo es hacer todo lo que esté a su alcance para separarlos de Yeshua como Masías, de sus maestros y emisarios, mientras que el servicio del partido metzarita es traerlos a Yeshua, unirlos a Yeshua, y en Yeshua, unirse a Hashem, y a su pueblo Israel, no como ciudadanos de segunda, sino como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Debemos ser cuidadosos en enseñar estas cosas a nuestros hermanos procedentes de entre los gentiles, para que no se dejen contaminar sus almas con una levadura que tiene el potencial de leudar toda la masa, y enfermar sus almas. Sé, que muchos se preguntarán, ¿cómo reconozco un partido metzarita calificado? Pues sencillo. 1. No enseñan a violar ningún texto de la Torá. 2. Su enseñanza está en concordancia con los textos de la Torá, los profetas, los salmos, o sea la Tanaj, y cortejada por los dichos del nuestro Masías, la cual está en total armonía con las cartas de los Shaliach a los gentiles. Si hay alguna discrepancia en algunos de los textos, entonces no está calificado. 3. No enseñan modas nuevas, de vestido, ni calendarios, ni de festividades de la Torá, ni sacrificios, que no se cumplan en el judaísmo tradicional. De esto debemos apegarnos al judaísmo tradicional. 4. No enseñan a negar a Yeshua como el Masías. 5. No obligan a circuncidarse. 6. No enseñan supuestos nombre del Eterno y su Masías, solamente basados en arqueología personal, o de escritorio. 7. No enseñan a un Mesías sin padre biológico.
descalificándolo como del linaje de David por vía de Yosef hijo de David. 8. No satanizan textos judíos, en los cuales su uso es de consulta, no son autoritarios, ni normativos de la Torá. Sin embargo, su uso y su aplicación debe tener plena concordancia con la Tanaj, Masíaj y los Shaliach, en ese orden, para ser aceptados. Ahora bien, el reconocer estas señales es imposible si usted nunca ha estudiado la Tanaj, los dichos de Masíaj, y las cartas de los Shaliach, con seriedad y objetividad. Si solo está movido por la adrenalina y no por la búsqueda de ahondar más en su conocimiento inicial sólido, que no deje lugar a dudas a sus explicaciones. Entonces le será casi imposible saber quién está en lo correcto, y será presa fácil de la vista, o de las enseñanzas extravagantes, que solo le dará una nueva diversión audiovisual. ¿Cuántos entienden lo que digo? Por tanto, hermano, deténgase. Analice. No sea mero borrego que sigue a grupos, sin ninguna conciencia, ni análisis de lo que hacen, y por qué lo hace. Investigue, esfuércese en eso, no espere que todo se lo traigan a la boca, tenga iniciativa personal de investigar también. Y si ya está en un partido metzarita, donde usted verifica que sus enseñanzas son correctas, según la Tanaj, según Masíaj, según los Shaliach, ¿está respondiendo de manera seria con su responsabilidad como Bene y Abraham, ante las naciones? ¿O solamente es mero espectador, a la espera que los demás hagan por usted? Pida al Eterno sabiduría en esta empresa. De la misma manera que se asesora para formar un negocio nuevo, donde tendrá que aportar una gran inversión. Sabiendo que la inversión aquí es el mayor tesoro que usted tiene. Su vida. Es mi más humilde sugerencia, sea usted el que tome la última palabra. Hazak, Hazak, Benit Hazek, sé fuerte, y nos fortaleceremos. Shalom Alejem.